atenta. Gracias. Ok, pues. Muy bien, Lick, ya puede iniciar, por favor. Excelente. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de la noche de hoy. Les anuncio que esta es nuestra última clase previo a nuestro primer examen parcial, que está programado para el próximo jueves 25 a las 8 de la noche. Las dos secciones se van a evaluar a la misma hora. El examen durará 1 hora de 8 a 9 y más adelante, cuando estén conectados la mayoría, pues voy a dar más información en relación al examen. Entonces vamos a entrar a desarrollar temas que aún van a ser pues contenido de nuestro primer examen parcial, y necesito llevar las dos secciones, tanto la D como la C, de la mano, para que no pues nos genere un desfase. Pero pues yo tengo ya estimado el tiempo que me puede llevar el dar cada clase y el contenido. Entonces se recordarán que pues venimos nosotros desarrollando qué es lo que estudia la teoría general del proceso, y principalmente hemos descubierto que es la ciencia que estudia el proceso. Pero no quiero que usted me responda a la hora que yo le haga una pregunta que estudia la teoría general del proceso, me diga simplemente qué es el proceso. No olvide que también estudia la acción, la excepción, la actividad jurisdiccional del Estado, la jurisdicción, la competencia y las actitudes de las partes. El orden en lo que usted me responda no importa, pero no debe faltar que estudie el proceso, la acción, la excepción, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Prácticamente son 7 elementos que le dan forma a la definición de teoría general del proceso. Pero volviendo al recuerdo, recuerdan, valga la redundancia, que dijimos que no lo estudia el proceso tal como está ahora, sino lo estudia desde antes que existiera el proceso. Por eso es que el tema toral de la noche de hoy, yo le he llamado evolución histórica del proceso. Y esta evolución histórica del proceso es la forma en que el hombre ha resuelto sus conflictos a través de la historia. Quiero hacerle la reflexión que pues hubo un tiempo en que al no existir el proceso, pues, lógicamente tampoco existían tribunales, tampoco existían jueces, abogados. Y yo los quisiera llevar pues a la época más antigua, que es la época de las cavernas, ¿verdad? Donde pues hemos visto en las películas que a veces por la disputa del hombre por una mujer, una pareja, con un mazo, ¿verdad? Se peleaban, y el que ganaba pues hasta del pelo se va arrastrando a su pareja. Pues así, en una forma tan coloquial, esa era una forma en que ellos resolvían pues sus conflictos. No había proceso. Puede ser exagerado el ejemplo, no sabemos si realmente así sucedía, pero lo hemos visto en las películas y me sirve para ejemplificar que pues hubo un tiempo en que no existía el proceso. Mas, sin embargo, desde ahí la teoría general del proceso lo viene estudiando. Por eso es que pues tenemos esa evolución histórica desde que no existía, y quiero hacer la aclaración que puede que existieran 10, 15, 20, 100 formas, 1000 formas
distintas de resolver los conflictos. Pero yo me voy a enfocar en tres, ¿verdad? En tres, y que pues para materia de nuestra clase, de nuestro estudio, incluso de su examen privado, porque podría ser una pregunta en su examen privado, aunque usted no lo crea, hábleme de la evolución histórica del proceso. Y es que le vamos a encontrar lógica. Si usted no estudia eso en cada institución, en el proceso, la historia del proceso civil, el derecho civil, el derecho penal, etcétera, todo eso que son los antecedentes históricos se pregunta en un examen privado. Y usted dirá, pero ¿qué importancia tiene? Es que sabiendo los antecedentes, su evolución histórica, es como mejor vamos a entender y comprender una institución. Es algo parecido a como que nosotros no supiéramos quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, dónde nacimos, dónde nació nuestro papá, nuestra mamá. Puede ser que en algún municipio del departamento de Guatemala o en algún departamento de la República, inclusive quizá en el extranjero. Entonces, algo parecido es lo que sucede con el estudio del derecho. Y aunque nos pareciera que no tiene sentido estudiar esos aspectos, pues es muy importante. Recuérdese que una forma de interpretar la ley es en base a su finalidad, espíritu, ¿verdad? Y a sus entes históricos. Entonces, todo eso es importante para un abogado conocerlo para poderlo aplicar ya en un caso concreto. Entonces, yo me voy a enfocar en tres que las escogí al azar, que según mi criterio, pues son tres de las más importantes, que es la autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición, y las podría usted usar también para preparar ese tema para su examen técnico profesional y de la forma en que pues yo lo voy a explicar. Vámonos entonces a la primera forma antigua de resolver los conflictos que yo elegí, ¿verdad? Hago énfasis que no solo son esas tres, pueden existir muchas más. Entonces, la autodefensa era la forma más antigua de resolver un conflicto en la edad primitiva en donde se utilizaba la fuerza. También, pues, un poquito más adelante surgió la época de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Que la gente, pues, al no existir proceso, no existir órganos jurisdiccionales, tomaban la ley por su propia mano. Y hoy en día, pues, como al privado hay que llevar ejemplos, hubo resabios o siguen existiendo resabios de esa época. Hay gente que toma la ley por sus propias manos. Pero si nos vamos a un momento histórico de nuestro país, cuando se dio el golpe de Estado, es el punto de partida para darle origen a la Constitución que tenemos vigente, que entró en vigencia en 1986, el 14 de enero, es a raíz de un golpe de Estado que dan militares jóvenes allá por el 82 y deciden que se haga una junta de gobierno que se le llamó triunvirato. Recuerdo que ese triunvirato fue conformado por el general Ríos Montt, no sé si era el coronel o general Gordillo y Mejía Víctores. Al final, pues, el general Ríos Montt les dio de igual manera un golpe de Estado a estos dos más de la Junta de Gobierno y se autonombró el presidente. Después le dieron a él también golpe y dejaron a Mejía Víctores, que es el que inició pues el procedimiento para ya convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y darle forma a nuestra Constitución, que es la que hoy en día tenemos vigente. Dese cuenta cómo explico yo las cosas. Pues, de igual manera, lo debe hacer usted en su examen privado, porque de cada institución usted no solo tiene que saber qué es, sino también llevar ejemplos. Pero ¿por qué me fui ahí? Porque
puntualmente en la época del general Ríos Montt se crearon los tribunales de fuero especial y se crearon también las patrullas de autodefensa civil. Ese es un resabio de esa época, ¿verdad? Entonces, para que usted pues, pueda encuadrar un ejemplo al explicar esta forma antigua de resolver conflictos. Entonces, no había proceso, no habían órganos jurisdiccionales, la gente tomaba por sus propias manos la ley, ¿verdad? Y así a la fuerza era que resolvía los conflictos. También se le llamó la era o la época de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pasamos a una segunda forma antigua de resolver conflictos que yo escogí o elegí, que es la autocomposición. Aquí vamos a entender que pues ya era una forma un poquito más moderna de resolver los conflictos. Aquí ya no se agarraban a manadas, a trompadas o a mazazos o tomaban la ley por su propia mano, sino que ya era un poco más civilizado. Era como el ir a pedir perdón, ¿verdad? Por ejemplo, alguien robaba una vaca, ¿no? Se daba cuenta el propietario, le iba a reclamar, al tiempo esta persona llegaba, le pedía perdón, le devolvía su vaca, y a veces hasta le compensaba con una más o dos, ¿verdad? Y se arreglaba el conflicto. Recuerdo que en una oportunidad también uno de mis alumnos, cuando yo empezaba en mis inicios a dar clases, me preguntó, Lick, ¿y usted qué hace los fines de semana? Pues descanso, ¿verdad? Trato la manera de ocuparme en asuntos personales que no me permite entre semana. Es que lo quiero invitar, me dijo, yo soy allá de Jutiapa, para decirle exactamente de dónde, de San José, Acatempa. Y estoy hablando de muchos años atrás, ¿verdad? En mis inicios. Recuérdense que ya tengo 25 años de ejercicio profesional y docencia. Entonces, en mis inicios, y acepté la invitación. Mi sorpresa es que, pues, cuando llego, él me estaba esperando, me dio las coordenadas donde me iba a esperar, y llegamos, pues, y resulta que él se había robado a la novia, y en ese fin de semana iban a ir a pedir perdón, que es lo que se acostumbra, por lo menos se acostumbraba, no sé si aún se hace, pero estoy explicando, perdón, que es un resabio, ¿verdad?, de esa época. Entonces, y llevar ejemplos al examen privado o en un examen parcial o final. Entonces, me llamó la atención porque yo no me había percatado, no conocía que existía esa costumbre. Pues ese día que se aparecen a los 8 o 15 días después de que se robó a la novia, van con los papás del novio, va la novia y hasta hacen como un medio desfile en el pueblo y llegan a la casa de los papás de la novia. Miren, allá pues ya tienen hasta preparado tamales, mataron un cochito, gallinas, etcétera. Los perdonan, fijan la fecha de la boda, la hora, etcétera. Y es un parrandón que dura a veces 2, 3 días, ¿verdad? Entonces yo dije, cuando me di cuenta de esa situación, ese ejemplo lo voy a utilizar en mis clases cuando explique la autocomposición. Entonces la autocomposición es la segunda forma que yo elegí de resolver los conflictos entre las personas. Ninguno impone nada a otra, el arreglo es amistoso, ¿verdad? En pocas palabras, es el pedir perdón. Entonces ya vimos que la autodefensa es tomar la ley por sus propias manos. Luego ya una época más moderna, la autocomposición. Les puse ahí un ejemplo, el de robar una vaca y luego pues tal vez al extremo los dos ejemplos, ¿verdad? El otro que les puse de robarse a la novia y luego ir a pedir perdón para fijar fecha de la boda. Sería un ejemplo de esta forma antigua
de resolver conflictos, y lo de la novia, robársela, sería un resabio de esa época, si es que aún se utiliza esa costumbre. Luego pasaríamos a una tercera forma, que es la heterocomposición. Esta tercera forma es una forma mucho más moderna, ¿verdad?, de resolver los conflictos. Es la tercera forma que yo escogí. Se utiliza ya a un tercero. Hoy en día, un resabio de esa época es el arbitraje. Nosotros el arbitraje lo tenemos dentro del programa de Procesal Civil 2. En su momento lo vamos a explicar en octavo semestre. Pero el arbitraje es un resabio de esta forma antigua de resolver conflictos. Aquí ya no se tomaba la ley por sus propias manos, ya no era de ir a pedir perdón. Sí, se buscaba un tercero. Y en la otra sección, en mi clase anterior, que es la B, pues les ponía un ejemplo que quizá usted, como compañero o compañera, han servido de árbitro en algún conflicto, en algún problema que ha surgido, incluso entre compañeros. Y usaba el ejemplo que pues un día una compañerita llega triste a la clase cuando era presencial, y la otra le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Verdad? Fíjate que terminé con aquel, y aquel es el novio, el compañero también, que venían desde primer semestre. ¿Y qué pasó? Pues fíjate que anda con otra. Eso no puede suceder, déjame, yo voy a hablar con él. Y en eso se aparece el compañero: vení, mira, no seas así, pura lata, quédate, quiere, te ha apoyado, vienen desde primer semestre, etcétera, ¿verdad? Y tiene tanto poder de convencimiento que pues el otro ahí se arrepiente y le pide perdón y se reconcilia, resolvió el problema, ¿verdad? Pero fue un tercero, ya no fue irse a las manos, ya no fue, pues ahí incluye tal vez pedir perdón, pero realmente quien resolvió el conflicto fue un tercero. Esa es la heterocomposición. También utilicé, y siempre lo utilizo, incluso en mis libros, ustedes lo podrán ver cuando explico ese tema, uso un pasaje bíblico del rey Salomón. En esa época, pues igual no habían jueces, no habían tribunales, ni poderes, ¿verdad?, ni división. Dese cuenta, todo esto que yo estoy hablando y explicando es parte del estudio del derecho, ¿verdad?, porque en ese entonces todo estaba concentrado en el monarca, ¿verdad? Y en esa época el rey Salomón, que pues la Biblia lo pinta como un rey sabio, pues resulta que hay dos esposas, porque allá pues en esa época y en esas regiones los hombres, ¿verdad?, pueden tener tantas esposas como las puedan mantener. Definitivamente el que tiene más plata tendrá más esposas, el que tendrá menos plata tendrá una, tendrá dos, o quizá no tendrá ninguna. Pero no ese es el tema. Dos esposas de un mismo señor, solo que una ya pues con más edad, con más experiencia, resulta embarazada, al mismo tiempo que la otra esposa, que quizá no tiene experiencia, es primeriza. Pensemos 16, 17 años, lo tienen a la vez. Pero para el ejemplo que voy a utilizar, la que tiene experiencia en la noche cuando se va a dormir con su bebé, tiene el cuidado de arroparlo bien, ponerle una almohadita para acostarlo de lado y no se pueda ahogar incluso con su vómito al repetir la leche o algo que comió. La otra, cansada de todo un día y no tener la experiencia, pues no tiene ese cuidado, se acuesta y sin querer pues asfixia a su bebé. A alguna hora en la madrugada, me imagino, con deseos de ir al baño, va y se percata que su bebé está muerto. Entonces, temiendo, ¿verdad?, que el esposo, la reacción, etcétera, lo que hace es, se le ocurre cambiar los bebés. El bebé muerto se lo pasa a la otra esposa que tiene su bebé vivo, y el vivo se lo pasa a él.
Al día siguiente, pues ya cuando amanece, ya es de día, el gran relajo, ¿verdad? ¿Qué mamá no conoce a su bebé? Cuando lo ve y está muerto, dice, este no es mi bebé, ¿verdad? Y ve que la otra esposa es quien tiene a su bebé. Entonces, como no llegan a un acuerdo, a un arreglo, deciden ir ante el rey Salomón. El rey Salomón pues escucha las versiones y dice, voy a resolver. Llamen al verdugo que traiga un sable. El bebé que está vivo lo voy a partir en dos y le voy a dar la mitad a cada una. En eso, una de ellas dice, no, ¿verdad? Yo prefiero perder a mi bebé, pero que no lo maten, que no lo partan en dos. De ahí el discernimiento, la sabiduría del rey, dice, ella es la verdadera madre, entréguenle al bebé. Porque la otra sí, ¿verdad? Que lo partan, ¿verdad? Definitivamente no era su hijo. Y al final, pues, a quien le terminan quitándole la cabeza es a la que mintió, ¿verdad? Y la que fue descuidada. Pues ese es un ejemplo de heterocomposición. Recuérdense que en el privado, entre más me tarde, menos preguntas. Imagínense explicando las 3 formas antiguas que yo escogí de resolver los conflictos, ¿verdad? La autodefensa, la autocomposición, la heterocomposición. Entonces, es la tercera forma de resolver los conflictos. Se utiliza a un tercero. Un ejemplo de ello hoy en día es el arbitraje, ¿verdad? Entonces, yo considero que realmente aquí no merecería ni hacer pauta para preguntar si hay duda en las 3 formas antiguas de resolver los conflictos. Pero sí nos hace entender de que la teoría general del proceso ha estudiado el proceso desde antes que existiera el proceso. Por eso es que hoy en día podemos concluir, ¿verdad? Tengan en cuenta, por favor, quiero aclarar esta diapositiva que les voy a proyectar. No confundir, porque a veces respondemos lo que no se nos pregunta, ¿verdad? No es lo mismo, deme la definición de proceso, que es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin, y ese fin es la sentencia, que esta conclusión. Esta conclusión es la conclusión de todo lo que hemos explicado, de qué es la teoría general del proceso, qué estudia la teoría general del proceso, qué es el proceso, la diferencia con procedimiento. Entonces, esta es la conclusión, ¿verdad? Hoy podemos concluir que hoy en día el proceso es la forma más civilizada de resolver los problemas entre los hombres y sus relaciones en la sociedad. Es la conclusión de lo que hemos venido estudiando, aprendiendo. No es la definición de proceso, ¿verdad? Para que usted no cometa errores a la hora de una evaluación. Entonces voy a dejar esto entre paréntesis. Considero que no merece preguntar si se entendió, pero por si las moscas lo pregunto. ¿Están claras las 3 formas que expliqué de resolver conflictos? Está claro que al principio no existía proceso, que la teoría general del proceso no solo estudia el proceso como está hoy en día, sino lo estudia antes de que existiera el proceso. Presumo que todo eso está claro. Bueno, el que cae otorga. Entonces, presumo, vamos a ver. Licenciado, perdone. Sí, dígame. Yo solo tengo una duda acerca de lo que usted acaba de decir. Sí. Supongamos que usted en el parcial nos pusiera, describa la definición de proceso. Entonces podríamos poner el conjunto de normas concatenadas y ordenadas entre sí que nos sirven para llegar a un fin, y ese fin es la sentencia. Yo le pondría 100, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo nos formularía esta otra donde usted acaba de decir que no debemos de confundir qué es el proceso con esta otra donde también nos dice qué es el proceso, pero que es conforme a todo lo que hemos venido viendo hasta ahorita? Sí. Por ejemplo, si yo le digo, hábleme de las formas antiguas, explíquela, como pregunta. Las 3 que se explicaron en clase, ¿verdad? Usted las explica. Entonces podría hacer la subsiguiente pregunta, ¿verdad?
hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es para usted el proceso? Esa sería la respuesta. La forma más civilizada de resolver los problemas entre los hombres y sus relaciones en la sociedad. Lo otro sería, deme una definición de proceso, ¿verdad? Y como lo que yo pregunto, que usted me responde, lo que expliqué en clase, es lo que ella me dijo. Una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Lo que yo no quiero es confundirle, ¿verdad? Y que pongan mucha atención, que lean, ¿verdad? Su pregunta, no se apresuren. Aquí es distinto en el privado, ¿verdad? En el privado me extiendo, aquí ir a lo concreto, ¿verdad? Que simplemente, licenciado, hoy en día el proceso es la forma más civilizada, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay formas antiguas que no eran civilizadas. Agarrarse a trompadas no era civilizado. Pedir perdón, pues ya era un poquito más civilizado, y buscar un tercero, pues mucho más civilizado. Pero hoy acudir ante un órgano jurisdiccional, presentar una demanda, hacerme acompañar de un abogado, presentar una litis, una pretensión, que venga el demandado acompañado de su abogado, ¿verdad? Conteste esa demanda o interponga excepciones, etc. Eso es civilizado, es lo más moderno y es lo que tenemos hoy en día. ¿Me entendió? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. A lo que yo voy, ¿verdad? No solo para mi curso, para las otras materias, lean bien su pregunta para poder responder lo que se le está preguntando. Muchas veces respondemos lo que no se nos está preguntando, y es cuando usted cree o ustedes creen que respondió bien y resulta que le fue mal en el examen, ¿verdad? Y es cuando la mayoría pide revisión, y ahí es donde se dan cuenta, sí, tiene razón, yo pensé que estaba preguntando otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que yo no quiero que le suceda a usted en mi parcial, ni en los otros parciales, ni en un final, menos en el examen privado. Porque ahí a veces ni le van a decir su respuesta, solo le van a poner malo y pasemos a la siguiente pregunta. Igual va malo, ¿verdad? No va a tener ni chance de aclarar o pedir revisión. ¿Estamos? ¿Alguien más? Licenciado, perdone, yo creo que, bueno, yo no estoy diciendo que así sea, pero supongo que tal vez la compañera se refería a la expresión que usted dijo de que la definición no es lo mismo que la conclusión. Entonces, tal vez lo que ella quería era que usted le diera la definición a qué se refería usted con la conclusión. La conclusión lo expliqué, ¿verdad? Lo expliqué, que es de todo lo que hemos estado explicando desde que partimos de qué es lo que estudia la teoría general del proceso. Vimos que estudia el proceso, ¿verdad? Y lo estudia desde antes que existiera el proceso. Eso nos lleva a las formas antiguas de resolver conflictos. Yo escogí 3, las expliqué. No eran civilizadas. Conclusión, hoy en día el proceso es la forma más civilizada de resolver conflictos. Pero conclusión de todo lo que hemos estado viendo, no es definición, ¿verdad? Pero intencionalmente lo expliqué precisamente para que ustedes no incurran en error al responder algo que no se les está preguntando, ¿verdad? Leer bien su pregunta, discernirla y ya poder responder. ¿Estamos? Y bueno, para concluir su intervención, la definición de proceso es la que ya dimos. Es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia, ¿verdad? Y que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Entonces, lo dejo ahí, ¿verdad? Porque sí quiero aprovechar el tiempo, pero tengo información importante para usted y después le vamos a dar intervención a una compañerita que tiene un aporte en relación al principio hermenéutico y la sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad, pero vamos ahorita a que la mayoría ya está conectado. Nuestro examen, jueves 25 de febrero, 8 de la noche, las 2 secciones a la vez, a la misma hora.
¿Cuánto dura el examen? 1 hora, de 8 a 9. No es disposición mía, son disposiciones de las autoridades, de la coordinación, que los exámenes, ya vieron ustedes el calendario, todos están programados a las 8 de la noche y las 2 secciones se evalúan a la misma hora. Entonces, también en la sección anterior se me preguntó, licenciado, y en estas 2 semanas vamos a recibir clases. Bueno, esta sería nuestra última clase previo a nuestro examen parcial. Quiere decir que miércoles no hay clase, pero ya al terminar esta clase ya vamos a subir el tercer laboratorio. Ahí están las instrucciones. No me pregunten de esas instrucciones. Ya es el tercero, ahí van las instrucciones. Solo les estoy avisando, miércoles no tendríamos clase, jueves nuestro examen y viernes pues yo les doy descanso para que ustedes puedan de alguna manera preparar también sus otras materias, porque el estudio no es solo procesal civil. La siguiente semana ustedes tienen examen lunes, miércoles y viernes y lo tienen a las 8 de la noche. Entonces ahí es lógico cómo podemos dar clases si ustedes van a estar en examen. Los de la E mencionan, nosotros sí podemos recibir la clase. No, porque yo llevo mis 2 secciones de la mano, a la par. No puedo avanzar con ellos y crear desfase con ustedes, como los nivelo después. Entonces, esa es la razón por la que estas 2 semanas, ¿verdad?, de exámenes no tendríamos clase. Pero pues ahí están los laboratorios que en alguna manera compensan y nosotros vamos súper con nuestro contenido. Ya con este laboratorio que van de 20 en 20 serían 60 preguntas. Ahí tengo suficientes preguntas para hacer 2 variantes. Si es que utilizo las que están ahí o le cambio la forma, etcétera, ¿verdad? Pero como ejemplo de que contenido para el primer parcial tenemos. Además, de una vez lo anuncio, sábado 6 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra comprobación de lectura. Entonces se lo anuncio. ¿Por qué sábado 6? Porque igual consideré que pues ustedes ya han superado sus 2 semanas de exámenes parciales, ya no van a tener el pendiente carga de que martes otro examen y tener ustedes su comprobación de lectura. Entonces todo está de alguna manera, como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado, pero principalmente pensando en su bienestar. No sé si hay alguna duda en relación al examen. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir la hora para la comprobación del sábado? De 5 a 6 de la tarde. Ya investigué que no hay clínicas, no hay preespecialización. No les voy a afectar en otra actividad académica, ¿verdad? Pero que usted se programe pues 1 hora, ¿verdad? No es nada de 5 a 6. Igual se tendrá que conectar. También le anuncio que el jueves en su examen usted entra a Meet, ¿verdad? Porque tiene que marcar asistencia y en la hora que esté conectado en Meet es cuando usted tendrá que realizar su examen parcial. De igual manera será ese sábado 6, ¿verdad? De 5 a 6 vamos a habilitar ahí para que entre a Meet y en esa hora tendrá que hacer su comprobación de lectura. De igual manera habrá una variante para carnet pares y una variante para carnet impares, ¿verdad? Entonces alguien me decía, Lee, ¿cómo voy a saber yo? Fácil, en el examen dirá variante carnet par y variante carnet impar, ¿verdad? A estas alturas, si estuviéramos en párvulos, diría, vamos a tener problema que el estudiante no sepa distinguir su variante. Pero ya 4º año en la carrera de Derecho, en un nivel universitario, que después venga alguien y me diga, Lee, disculpe, que yo por error contesté la variante para carnet par y mi carnet es impar. Eso sería
fatal, ¿verdad? No puede suceder, ¿verdad? Hay cosas que pues sí caben dentro de lo posible, pero ya somos adultos, estamos en un nivel universitario. Alguien me decía también, Lick, y los que no tenemos texto para el examen. Bueno, ahora ustedes ya tienen los temas, ¿verdad? Hay bibliotecas virtuales, no sé, pero yo considero que excusa no hay, y eso lo anunciamos desde un principio, cómo iba a ser la ponderación, qué temas íbamos a evaluar del programa. Ya se les mandaron los temas que van a hacer de su comprobación, va a haber otra comprobación para el segundo parcial. Entonces, con tiempo se les ha anunciado. No es obligatorio mi texto, lo vuelvo a subrayar, a resaltar, cualquier texto. Lo único es que usted tendrá que poner en su examen, y le voy a crear ahí un espacio para que no se le olvide el texto que está utilizando y el autor. Y en cada respuesta tiene que poner usted el número de la página donde encontró la respuesta. Si no tiene el número de la página, la respuesta no será tomada en cuenta, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a seguir instrucciones. Quiero decirles que tanto el parcial como la comprobación de lectura estarán subidos en Classroom, ¿verdad? Y ustedes lo tendrán que subir su examen en Word, ¿verdad? A los correos que ya son conocidos. Alguien me señaló que una de las secciones al correo le hacía falta la G de Gmail. Ya lo corregí, ¿verdad? Somos humanos, fallamos. Hago la observación que también la coordinación se equivocó en los códigos de Classroom, ¿verdad? No fuimos nosotros. Es normal, somos humanos. Pero ya José se estaba encargando de aclararlo, ¿verdad? Para que también no vaya a ser después pretexto o excusa que la coordinación publicó mal los códigos, ¿verdad? Para eso tenemos nosotros ahí Classroom, tenemos WhatsApp, que ahora son las dos vías por las cuales tenemos comunicación, ¿verdad? Y tenemos estos espacios también para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. ¿Está todo claro? Licenciado, perdón, buenas noches, se me disculpen. entrecortó Fíjese. cuando usted estaba diciendo lo del examen, que usted lo de la comprobación de lectura, usted lo va a subir a Classroom en formato Word, pero de ahí nosotros lo volvemos a subir en esa misma plataforma o a los correos que ya tenemos. A los correos que ya se tienen, ¿verdad? Tanto el examen parcial como la comprobación de lectura. Ah, muchas gracias. Ok. El Sí, compañero quiere intervenir. Ludwig, ¿verdad? Sí, Ludwig Daniel. Sí. Fíjese, licenciado, que yo trabajo los fines de semana de 10 de la mañana a 8 de la noche. No sé si me podrán examinar en un horario diferente. Puede ser antes o un día antes. Yo con mucho gusto puedo responderlo. No, escúcheme, por una persona, no. Si fueran de 200 alumnos, fueran 150, lo que podemos hacer es con usted hacerlo de una manera extemporánea, ¿verdad? Pero tendría que estar usted al pendiente, solicitarlo, ¿verdad? Justificarlo, ¿verdad? Porque no es un simple decir. Usted me lo solicita a través de José o del correo específico de la sección, me lo justifica y yo le programaría su comprobación en otro día que sea accesible para usted. Pero por una persona, por dos, aún por 10, no podríamos cambiar porque nos va a entrampar un montón el desarrollo de nuestro curso. ¿Estamos claros? Está muy bien, licenciado, muchas gracias. Y así pues cualquier persona, en mi clase todo tiene solución, ¿verdad? Todo tiene solución, lo plantea y le encontramos una solución. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, no quiero redundar con respecto a los números de carnet impar y par. Entonces, solo para quedar claro, cuando se refiere a ellos, se refiere al último dígito del número de carnet, ¿verdad? Sí, el último de su número de carnet, ¿verdad? Muchas gracias. Si, por ejemplo, su carnet es 822, ¿verdad?
No, pues pongámosle 812, ¿verdad? Su carnet sería par, es el último número. Ok, gracias, licenciado. Excelente, pues, ok. No sé si hay más dudas en relación al examen. Yo tengo una duda, pero no es específicamente en relación a cómo se va a llevar a cabo el examen, sino que usted al principio de la clase dijo que la teoría del proceso no estudiaba solo el proceso, sino que dio 4 conceptos, pero Sí. no los anoté. ¿Usted me los puede repetir? Disculpe. Son 7 aspectos, los conté. Ajá, sí. Estudia el proceso, la acción, Sí. excepción, la Ajá. jurisdicción, la competencia, Ajá. las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Muchas gracias, licenciado. Si yo le digo qué estudia la teoría general del proceso y solo me responde el proceso, está mala, ¿verdad? Tiene que llevar los 7 elementos que le indiqué, ¿verdad? Principalmente estudia el proceso, pero no solo el proceso, sino esos aspectos más. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho. A la orden, pues. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Licenciado, una consulta. Fíjese de que en las anteriores comprobaciones, y por eso le hago la consulta, yo he mandado el archivo en PDF, porque a mí me gusta trabajar con tablitas y con dibujos y todo eso. Excelente. Entonces, me da un poco de temor de que al momento de mandarlo en Word se vaya a mover. Entonces, yo quería saber si no había problema en que yo lo envíe en PDF. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo importante, mire, lo importante de los laboratorios, ¿verdad?, es que usted lo haga, que se ejercite. Y si usted es extra, les expliqué en la clase anterior que la diferencia entre ordinario y extraordinario es una palabra extra. Si a usted le gusta hacer dibujitos, ilustrar, no dudemos que usted es extraordinaria, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a limitar de que pues usted le demuestre a su catedrático que es extra? ¿Vamos? Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí porque nos está consumiendo el tiempo. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Disculpe, con respecto también tengo una duda al laboratorio. Al último laboratorio yo lo realicé y por error lo envié desde el correo personal, pero me di cuenta en el instante y lo volví a enviar desde el correo que está registrado en la universidad. No sé si eso afectaría en algo. O sea, el correo que ustedes tienen que utilizar es el que está en el laboratorio. Que hay un correo para la sección D y un correo para la sección... no, sí, lo que me refiero es al correo que yo lo envié al correo que usted puso, pero el que yo, primero el correo que yo mandé fue de mi correo personal, y tengo entendido que hay que usar es el de la universidad, ¿verdad? No hay ninguno. Usted puede usar el que quiera, ¿verdad? La recepción es lo que cuenta, porque nosotros tenemos que tabular esos laboratorios, calificarlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la duda. Va, excelente. Pues. Entonces, le voy a dar unos minutos a la compañerita que nos va a apoyar con el tema de el principio hermenéutico. No sé si está conectada, porfa. Sí, licenciado, aquí estoy. Compártanos entonces, porque usted me lo había comentado a mí, pero pues recuérdese que no tenemos que ser egoístas con el conocimiento y es un aporte importante lo que usted tiene. Queda en el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, licenciado. Yo creo que, de hecho, varios compañeros también llegaron a la misma conclusión que yo, pero lo que quería yo comentar es que, por ejemplo, en esta Constitución que es de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa, del periodo 2018-19, que es la rosadita, solo aquí aparecen, pueden ver, varias, casi 11 gacetas, números de gacetas. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el hecho de que varios compañeros han encontrado diferentes expedientes en diferentes gacetas es porque a lo largo de la historia de la Corte
pues han habido varias dudas al respecto y se han hecho pues ahí sí que las consultas pertinentes y en ese sentido pues obviamente la Corte se ha tenido que pronunciar, pero en esta Constitución, que también es comentada del 2005, ¿sí? A mí me gusta mucho porque considero que se apega muy bien al tema que estamos tratando. Y es que en esta en particular dice que esta Corte parte del principio hermenéutico, que era lo que estábamos viendo, de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe referirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En este sentido, estábamos viendo lo que era la interpretación de las leyes y por eso sentí yo que esta precisamente pues queda muy bien. Aparte de eso, dice que en primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe de entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización, o sea, se refiere a esa jerarquía de las normas que bien nos decía el licenciado, es la que debe ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional, que con conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso se daría no por vía de su artículo 46, sino por la del primer párrafo del artículo 44 constitucional. En ese sentido, el artículo 44, en su primer párrafo, dice: los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente la materia de derechos humanos es fundamental y que esta va a ir evolucionando y se van a ir reconociendo nuevos derechos que tal vez en su momento la Constitución no tomó en cuenta. Pero no es de que en ese sentido, como bien nos decía el licenciado, esos instrumentos internacionales queden sobre la Constitución, sino que debajo de ella, a nivel de las otras leyes de carácter constitucional, y que se deben de integrar en armonía con todo el ordenamiento nacional, y que no debe de haber pugna entre esas normas. En ese sentido, a mí me pareció muy bien, muy atinada ¿cómo leemos? Este expediente, esta respuesta que la Corte dio, y esta aparece en la Gaceta número 18, expediente 280-90, página número 99, sentencia del 19 de octubre de 1990. Eso es todo, licenciado. Gracias. 100 puntos, ¿verdad? No había activado el micrófono, perdón. Le agradezco primero, luego la felicito y haga de cuenta que así como usted hizo esta exposición y que sirva de ejemplo para todos los demás compañeros, así es nuestro examen técnico profesional. Me agrada, de alguna manera me satisface, llamémosle, llena mi ego, ¿verdad? De ver intervenciones, escuchar intervenciones como las que hizo la compañerita y como otras que hemos tenido con aportes muy valiosos, ¿verdad? Entonces, le agradezco porque ahí claramente esa sentencia explica el principio hermenéutico que les decía yo que parecía clase de música, en conjunto, armonía, en sintonía, acorde y no aisladamente, ¿verdad? Y cabal concluye que todos esos tratados y convenios internacionales ingresan a la normativa de Guatemala con carácter de ley o norma constitucional y las normas constitucionales están en segundo plano. Pues concluye que nada ni nadie es superior a la Constitución. Entonces, muchas gracias, compañerita, le agradezco ese aporte y le felicito. Y ojalá pues todos se ejerciten de esa manera. Les anticipo que no van a tener ningún problema en su examen técnico profesional y es más, podrían ganar hasta con mención honorífica, mención especial o hasta con summa cum laude.
Entonces, 100 puntos, ¿verdad? Me siento realmente muy satisfecho de ver pues que ustedes son tierra fértil, ¿verdad? Que la semillita del conocimiento está germinando y está despertando ese interés de prepararse de una buena forma, no solo para el privado, para la vida. Entonces vamos a continuar porque tengo que concluir con mi clase para estar al nivel de la sección D. Y después, al concluir, pues dejaríamos otro espacio para intervenciones, pero no quiero que me consuma el tiempo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva responde a una de las intervenciones, ¿verdad? Que no había captado. Tiene apagada la cámara, Lick, disculpe. Sí, eso le iba a comentar. Muy bien, muy amable, gracias. Entonces ahí tenemos, responde a una inquietud que se planteó, ¿verdad? Que la teoría general del proceso no solo estudia el proceso, estudia la acción, la excepción, todo lo relativo a la jurisdicción y la competencia, todas las actitudes de las partes y la actividad jurisdiccional del Estado. Si yo le digo en el examen, ¿verdad?, ¿qué estudia la teoría general del proceso? Usted responde, estudia el proceso. Pues no está del todo mal, ¿verdad?, pero la respuesta no está completa. Tiene que agregar que estudia la acción, la excepción, la jurisdicción, la competencia, todas las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Y ya explicábamos que cuando yo digo toda la actividad jurisdiccional del Estado, incluye Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, Sala de Apelaciones, todos los tribunales, la Inspección de Trabajo, la Defensa Pública, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense todo lo que estudia la teoría general del proceso, la importancia que tiene. En una sola palabra lo estudia todo, ¿verdad? Entonces, en su laboratorio que les estaré subiendo el día de hoy, pues van preguntas en relación a la clase anterior y esta clase, para que ustedes se ejerciten, ¿verdad?, y refrendar el conocimiento. Entonces quiero hacer la aclaración con lo que dice esta diapositiva sin confundir la unidad del derecho procesal con la identidad de las distintas ramas. Esto quiere decir, ¿verdad?, cuando yo digo sin confundir, pongo por ejemplo en procesal penal hay distintas clases de acción. Acción pública, acción privada. Sin olvidar que pues no perdemos la definición de acción procesal. En civil es acción procesal, que es poner en movimiento un órgano jurisdiccional, se manifiesta con la demanda. Pero en penal, ¿verdad?, siempre usando la acción procesal, se pone en movimiento a través de los actos introductorios. Denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Pero si vemos, cuando digo que respeta la identidad, ¿verdad?, de otras áreas, es que ahí esa acción se subdivide en más, en acción pública, acción privada. Acción pública, instancia particular, o sea, hay otras clases de acción. También hay acción civil, acción penal, ¿verdad? A eso es lo que me refiero cuando les digo, sin confundir la unidad del derecho procesal con la identidad de las distintas ramas. En otras palabras, la teoría general del proceso también es respetuosa de algunas disciplinas o instituciones que son propias o exclusivas de cierta materia, y por eso quise poner como ejemplo en procesal penal, ¿verdad?, que hay demás de que existe un derecho de acción, de que existe la acción procesal, también hay distintas clases de acción: acción pública, acción privada, acción pública dependiente de instancia particular, está la acción civil, ¿verdad?, o la reparación de la víctima, y la acción penal.
Ahora centrémonos acá. No debemos de confundir derecho de acción con derecho de petición. Son dos cosas totalmente distintas. El derecho de acción es una cosa y el derecho de petición, ahí me hace falta en la diapositiva, después de derecho de petición es otra cosa. Y lo digo en son de broma, vecinos son, ¿verdad? Porque uno vive en el artículo 29, ¿verdad? En el artículo 29 de la Constitución nos vamos a encontrar el fundamento legal del derecho de acción y el derecho de petición lo vamos a encontrar en el artículo 28. Si se dan cuenta, vecinos son, ¿verdad? Pero son dos cosas distintas. El derecho de acción es el acudir ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y ponerlo en movimiento. En cambio, el derecho de petición, ¿verdad? Volvamos al derecho de acción, perdón, es el que tiene todo individuo de poder acudir a exigir el cumplimiento de una determinada obligación, ¿verdad? Si hay litis, a tribunales. Si no hay litis, pues se resuelve el conflicto en forma voluntaria. El derecho de acción es ante tribunales, ante un juez competente. En cambio, el derecho de petición es acudir ante cualquier autoridad para hacerle cualquier petición, ante un alcalde, ante un ministro, ante el presidente, etcétera, etcétera. Usted le puede hacer peticiones al señor rector, al Consejo Superior Universitario, a la Junta Directiva de la Facultad de Derecho, al señor decano o ahora a la señora decana en funciones, al director del bufete popular, al director de la unidad de tesis, a cualquier autoridad. Pero ese fundamento es el 28, ¿verdad?, de la Constitución. El derecho de acción, su fundamento legal constitucional está en el artículo 29 y solo puede poner en movimiento a un órgano jurisdiccional. Entonces, no confundir derecho de acción con derecho de petición. Ya vimos que la acción es un verbo, ya lo explicamos, acción es movimiento, pero si a la acción le ponemos el apellido procesal, las dos palabras ya compuestas, acción procesal, no es otra cosa más que poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Ahí ya tenemos la palabra compuesta, la acción procesal. Hay algo un poquito más profundo, ¿verdad?, que como derecho constitucional inherente a la persona, marca el inicio del requerimiento de la tutela jurisdiccional. Pero si usted me responde una pregunta, ¿qué es la acción procesal?, y me responde, es simplemente poner en movimiento un órgano jurisdiccional, su respuesta estaría buena, ¿verdad? Lo único, pues, hay que ser extra, hay que ir más a lo profundo, ¿verdad? Si usted quiere profundizar, pues agrega que es un derecho constitucional inherente a la persona y marca el inicio del requerimiento de la tutela jurisdiccional. Eso es mucho más técnico, más profundo. Pero para entenderlo de la manera más sencilla es simplemente el poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Y por último, esa acción procesal en materia civil se manifiesta en un proceso civil por medio de lo que conocemos como demanda, ¿verdad? Y hasta ahí estaría el contenido de nuestro examen parcial, ¿verdad? A partir de que retomemos nuestras clases, ya entraremos a explicar qué es la demanda, sus requisitos, los artículos que le dan forma, ¿verdad? De momento nos quedamos en que a través de la demanda en un proceso civil es que se manifiesta el derecho de acción y la acción procesal. Pues hasta ahí, ¿verdad?, hasta ahí nuestro primer examen parcial. Quiero hacerle la observación que usted tiene el derecho de que si en el examen, en su variante, viene una pregunta que yo no expliqué en clase, usted tiene todo el derecho ahí mismo de decir, licenciado, disculpe, usted no explicó este aspecto en clase.
y no le voy a afectar, no se la voy a poner mala, pero 100% seguro que lo que viene en el examen yo lo he explicado en clase, ¿verdad? Ahora, si usted no se conectó, no puso atención, pues eso ya no es culpa mía, ¿verdad? No vaya a incurrir en ese error de que yo no lo expliqué, porque yo sí sé qué es lo que explico en clase, tengo medidos los tiempos y vamos súper. Con el laboratorio que le subo el día o la noche de hoy, sumamos ahí 60 preguntas. Imagínense qué gran contenido el que tenemos, más los fundamentos legales que hemos leído y que cada institución tiene su fundamento específico. Eso es tarea. Yo le dije a ustedes desde el principio que aquí no venimos a leer artículos. Hemos leído algunos porque los creemos necesarios e importantes. Pero así como ya conoce usted la estructura de su Código Procesal Civil, también es obligación de ustedes leer por lo menos 10 artículos diarios de su Código Procesal Civil, porque aquí en clase, si leyéramos artículos, no nos alcanzaría el tiempo y perderíamos explicaciones importantes. Los artículos los lee usted por su cuenta, en casa o en algún tiempo libre. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. No creo que lo que se ha explicado en el derecho de petición y el derecho de acción pues los haya confundido, pero si así es, queda abierto el tiempo, ¿verdad?, para que plantee usted su inquietud. ¿Alguien que quiera intervenir? Solo, licenciado, perdone, dijo que a través de la demanda es como se manifiesta un proceso civil. No. Aquí le voy a volver a explicar. ¿Ve la diapositiva? Sí. La acción procesal se manifiesta en un proceso civil, ¿verdad? O sea, la forma, ¿verdad?, de poner en movimiento un proceso civil es a través de la demanda. Eso es lo que quise explicar, ¿verdad? La forma en que usted quiere poner en movimiento un proceso civil lo hace a través de presentar una demanda. Usted quiere poner en movimiento un órgano jurisdiccional penal, lo hace a través de los actos introductorios, ya sea presentar una denuncia, una querella, la prevención policial, que es la Policía Nacional Civil, o el conocimiento de oficio. Quiere poner en movimiento un órgano jurisdiccional en materia laboral, también es a través de una demanda. Quiere plantear un contencioso administrativo, también es a través de una demanda. Y la demanda será explicada cuando retomemos ya nuestras clases, después de venir de nuestros primeros exámenes parciales. ¿Se entendió? Sí, licenciado, gracias. Excelente. Pues, ¿alguien más que tenga dudas? Bueno. Si ya no hay más intervenciones, no me resta más que desearles por hoy una feliz noche, éxitos en sus exámenes.